escudriñando a Cristo en Cantar de los Cantares. Un cuidadoso estudio de los tiempos del fin. Osvaldo Bernadas. Marzo del 2023. Buenos Aires, Argentina. Capítulo 38. Las viñas del rey. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a sus guardas. Cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Cantares 8, 11, 12. La viña era propiedad del rey Salomón. Esa viña se encontraba situada en un lugar llamado Baal-Hamón. En ningún otro lado de la Biblia se menciona ese lugar, pero su significado en hebreo resulta ser muy revelador. Su nombre significa Señor de todas las tierras, o Señor de multitudes. El rey era Señor de muchos. Señor de multitudes. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Isaías 42, 5, 6. Si los guardas hacen una buena labor, la viña producirá buenos frutos, y los que la habiten caminarán en justicia e integridad. Antes de que el Señor regrese a la tierra, el Espíritu Santo quiere que prestemos atención a una sola cosa: al fruto de la obra y a su recompensa. Salomón tiene muchas viñas, y las renta a labradores para que las atiendan. La obra es del Señor, no es nuestra obra, nosotros somos apenas sus mayordomos. Fuimos llamados a velar por los intereses de su viña. Cuando el Señor regrese, Él arreglará cuentas con nosotros. El Señor es soberano sobre todas las tierras, y todos aquellos a quienes se les confió una viña deben traer 1000 monedas de plata después de cada cosecha. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué les hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido, esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Mateo 21, 40, 43. Este no es un tema que suele ser predicado en los púlpitos de estos días. La iglesia actual parece no darle importancia al tribunal de Cristo. Sin embargo, Pablo dice: es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Habrá una auditoría en el cielo. Todo lo que hayamos hecho estando dentro de este cuerpo será juzgado. Esto es algo serio, pero a la iglesia parece no importarle demasiado. Ese tribunal no es para mandarte al infierno, es para juzgar tus obras. A la sulamita le ha sido encomendada una viña. No solo debe cuidarla, sino que también debe entregar a su dueño el fruto que produzca. El rey requiere todo de su amada. El Señor espera que cumplamos conforme al potencial con que Él nos facultó. Él no se conforma con menos. Dios nos ha dado todo lo necesario para dar fruto. No tenemos excusa para no dar buen fruto. A nosotros solo nos compete rendir nuestra voluntad. Eso fue lo que la doncella sulamita hizo y por eso su fruto fue mucho y de muy buena calidad. Al comenzar la historia, leímos que la viña de la sulamita estaba descuidada. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña no guardé. Cantares 1, 6. Ella fue obligada a guardar la viña de sus hermanos, en contra de su voluntad. Su actitud hizo que sus hermanos la despreciaran. Ella no solo hizo a desgano esa tarea, sino que descuidó su parte. Pero cuando ella comenzó a cuidar lo que en verdad es de valor, todo comenzó a florecer, y a dar fruto. Cuando haces cosas por dinero, haces lo justo y necesario, ni más, ni menos. Pero cuando lo haces por amor, ya no sabes de horarios, ni de frío, ni de calor, todo lo das por esa pasión que abraza tu corazón. Cuando permaneces en esa pasión, puedes dar la vida por tu amado y disfrutar por hacerlo, con la total certeza de que morir por Cristo es el más grande de los privilegios que puede tener un ser humano. La iglesia primitiva consideraba el martirio como el más alto de los honores. La iglesia de hoy se horroriza al escuchar estas cosas. Ellos eran fanáticos. La iglesia de nuestros días no quiere ni que se hable del asunto. El cristiano actual se ha vuelto muy mezquino en cuanto a dar fruto. Ni bien la reunión termina, desaparece de inmediato. ¿Por qué lo hace?
Porque la iglesia perdió la pasión por las almas. Tal como el obrero de la fábrica. Hago lo mínimo y lo necesario para mantener mi lugar. Eso se llama mezquindad espiritual. Siempre algo es más importante que él. ¿Crees que con un servicio tibio, podrás complacer a un Dios ardiente? El Padre no hizo cálculos contigo, Él dio todo. Él dio a su Hijo amado por ti. Estas dos formas antagónicas de servicio que nos revela la historia, son las que hemos visto a través de los siglos, desde el comienzo de la Iglesia. Por un lado, tenemos gente que ha muerto quemada en la hoguera, sin nunca negar a Cristo. Gente que murió cantando. Pero por otro lado encontramos a los que viven escondidos siempre detrás de alguna excusa. Dios siempre permite que obre tu libre albedrío. Él no te obliga a que lo ames. Él permite que le des una buena excusa, para que así tu conciencia se sienta tranquila. David, siendo un joven de unos 15 años, llegó al campo de batalla para asistir a sus hermanos con alimentos, y se encontró con ese gigante que insultaba a los escuadrones de Israel. A pesar de ser casi un niño, David tenía un corazón conforme al de Dios, y al ver el cuadro se encendió en ira. Fue ahí, cuando él hizo la diferencia. Él tomó la decisión correcta, arriesgándolo todo, en nombre de Jehová de los ejércitos, su Dios. Él le dijo a Saúl: guarda tu armadura, no la necesito, y tomando del arroyo 5 piedras lisas, arremetió contra el gigante, y lo mató. Ahora, si cuando David descendió al valle de Elá, y vio la estatura de aquel paladín, que amedrentaba con insultos al ejército del Dios viviente, se hubiera regresado de inmediato a cuidar las ovejas de su padre, por miedo a la muerte, ¿crees que alguien lo hubiera condenado, acusándolo de cobarde? Seguramente que no. Él era apenas un niño pastor. Siempre Dios te dará la opción. Siempre habrá una buena excusa por la que puedas optar, evadiendo así el desafío, saliendo con dignidad por la puerta trasera. David ni siquiera consideró la posibilidad, él ardía de pasión por Dios, por eso dijo: esto es intolerable, y dio todo. Las personas que no arden de pasión por Cristo, siempre tendrán una excusa razonable y convincente. No puedo, no cuentes conmigo. Quizás mañana. Y dijo Jesús a otro de los jóvenes: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Lucas 9:59. ¿Qué hay de malo en enterrar al padre? La excusa perfecta. Aunque el joven eludió con dignidad el llamado, a la hora de la verdad, se quedó corto. Cuando tu opción es la excusa, Dios te saca de la escena y busca otro. Nada puede ser más importante que Él. Ese es el Jesús del que nadie quiere hablar. En el nuevo mundo que Jesús restaurará en la tierra, no habrá lugar para personas así. Solo entrarán los apasionados por Él, los que estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo. Los tibios quedarán del lado de afuera. Nunca serás parte del reino milenial apelando a tus excusas. He comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Acabo de casarme, y no puedo ir. Lucas 14, 18, 20. Sus excusas fueron excelentes, perfectamente aprobadas por el régimen moral del mundo, pero para el amor con que Dios te ama, fueron insuficientes. Tu viña es la iglesia local que te fue asignada. Esa es la viña que debes cuidar, y hacer que fructifique. La viña fue creada para dar fruto, y nosotros también fuimos creados para dar fruto. Tú no fuiste creado para poner excusas. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos bien. Gálatas 6, 7, 9. Capítulo 39. El huerto del placer. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Cantares 8, 13, 14. La historia de la Biblia comienza en un huerto. Cuando el hombre fue creado, Dios lo puso en el huerto del Edén, y le fue entregada la tierra para que cuidara de ella y la hiciera producir. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios:
He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Génesis 1, 27, 29. En ese huerto, Dios tenía comunión con el hombre, pero el pecado los separó. Desde entonces, el hombre vive escondiéndose de Dios. Aún así, Dios abrió un camino de regreso a casa, de regreso a su presencia, a través de la sangre del Cordero Santo, que fue derramada como expiación por nuestros delitos. Los que han descubierto ese camino de regreso al huerto, y lo están caminando son esos compañeros a los que la Sulamita se refiere. Ellos no solo van transitando por ese camino de regreso, sino que también van invitando a otros a hacerlo. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír también. El término hebreo usado para definir la palabra compañero, es Haber, que literalmente significa amigo. Ese compañero que aquí se menciona, es el mejor amigo del novio. Él es quien lo acompaña en el día de su boda. Y es también quien escolta a la pareja de novios hacia la cámara nupcial, luego que la ceremonia llega a su fin. Juan el Bautista es la figura clave respecto a esto. El amigo del novio. Él mismo se definió así frente a sus discípulos. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca, y que yo disminuya. Juan 3, 28, 30. Jesús también usó la figura del amigo del novio. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9, 14, 15. Los amigos del novio son los precursores, los llamados a preparar el camino. Juan es ese amigo que ayuda a la novia a que esté lista para recibir al novio. Él fue el profeta que preparó el camino para la primera venida del Señor. En aquellos días llegó Juan predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Mateo 3, 1, 3. El mensaje del amigo del novio es llamar a la novia al arrepentimiento. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3, 8, 11. Juan fue enviado en el espíritu de Elías. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo: Elías ciertamente viene, y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 10, 13. Antes de la segunda venida del Mesías, el Señor levantará otros precursores en el espíritu de Elías. Ellos harán un llamado ferviente generando un gran despertar. La novia debe estar ataviada en santidad, lista para la boda. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Malaquías 4, 5. A la novia prudente no le ofende este mensaje, pues ella anhela en su corazón estar preparada para la llegada de su amado. Su venida es inminente, y ella quiere estar sin mancha, y sin arruga, como una esposa digna para el rey. La novia ambiciona estar en el huerto con su amado. Por eso, ella atiende con obediencia y disposición la voz del amigo del novio. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Cantares 8, 13. Cuando estamos lejos de alguien a quien amamos, contamos los días hasta ver a nuestro ser amado nuevamente. El Padre nos pregunta hoy: ¿sientes anhelo por el regreso de mi Hijo amado a la tierra? Mi propósito al consumar este extenso estudio siempre fue uno: aumentar tus expectativas sobre el asunto.
Desde hace 2000 años, el Señor nos está llamando a la prudencia. Una frase. Tan solo 2 palabras. Él las viene repitiendo, una y otra vez. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Fue en el primer siglo, cuando Jesús soltó estas palabras. Vengo pronto, y eso fue ya hace más de 2000 años. ¿Falló Cristo en cumplir esa promesa? Como primera medida debemos considerar que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Él es eterno. 1000 años nuestros son como un día para Él. No ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 2:8-9. Para los necios e insensatos, el Señor aparece como ladrón en la noche, de forma repentina y abrupta. Para ellos el juicio será su gran catástrofe. Es solo por su infinita gracia que el Padre está retardando la venida del Hijo, para dar oportunidad a que alguien más pueda ser salvo. La prolongada espera hizo que la Iglesia se haya vuelto indiferente a la apremiante promesa de que Cristo un día regresará. Por su parte, el sistema abordó el tema del fin del mundo, a través de libros y películas de ciencia ficción, lo que generó mayores dudas y un gran escepticismo en la gente. A pesar de que Cristo siempre dijo que nadie sabía ni el día, ni la hora de su regreso, con el correr del tiempo cantidad de profecías falsas surgieron, favoreciendo a todo ese escepticismo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Hace 1100 años, muchos cristianos en Europa comenzaron a presagiar que el mundo estaba a punto de llegar a su fin, y que Cristo regresaría al final del primer milenio. A medida que el año 1000 se acercaba, cientos de creyentes engañados, vendieron todos sus bienes, y comenzaron un peregrinaje hacia Jerusalén, para esperar el regreso triunfal del Mesías Rey. Al ver que Cristo nunca llegó, la tristeza impregnó el corazón de todas esas personas de tal manera, que muchos de ellos, ante semejante decepción, decidieron simplemente suicidarse. Recuerdo también, haber leído hace muchos años, en 1988, un libro titulado 88 razones por las que el rapto será en 1988. El libro lo había escrito un tal Edward Uicelade, un científico de la NASA, que aseguraba tener total certeza de que el rapto ocurriría entre el 11 y el 18 de septiembre de 1988. Muchas personas fueron influenciadas por su teoría. El libro vendió 4,5 millones de copias. Fue algo inédito en cuanto a ventas. Pero, llegó el día, y nada de lo predicho por el científico sucedió. Una vez más, la decepción inundó los corazones. Podría seguir enumerando historias de este tipo, historias que produjeron tanto escepticismo y desánimo. Jesús advirtió con claridad todas estas cosas, porque vendrán muchos falsos profetas en mi nombre, y a muchos engañarán, Mateo 24:5. Pero más allá de todo esto, hay una realidad inevitable y contundente. Jesús viene pronto. ¿Te estás preparando? La segunda venida es el tema central del Nuevo Testamento. Jesús habló todo el tiempo acerca de su retorno, y sobre estar preparados para su regreso. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. A pesar de que nadie sabe ni el día, ni la hora, Jesús vendrá. Mientras él se preparaba para ir a la cruz, él les dijo a los 12. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Juan 14:3. A los 40 días de resucitado, Jesús llevó a 500 de sus discípulos al Monte de los Olivos, y todos lo vieron gravitar en el aire, derrotando el poder de la gravedad, siendo arrebatado en las nubes. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Hechos 1:11. Capítulos enteros hablan de su regreso. Mateo 13, 24 y 25, Marcos 13, Lucas 21. 150 en total, más de un 25% de toda la Biblia.
Vengo pronto, esa fue la esperanza central de la Iglesia de Cristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Cristo vino la primera vez como un bebé, humilde y sencillo, pero un día Él se dejará ver como un rey gobernante, y poderoso. Eso es irrefutable. El último versículo del libro de Cantares, puede resultar un poco descolgado. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, o al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Da la impresión que el poema termina de forma extraña, pero no es así. Esto nos habla con claridad de la venida del Señor. El corzo y el cervatillo son animales veloces. Ellos tienen la habilidad de trepar y correr con gran presteza sobre las montañas. En la medida que más y más nos apresuremos por predicar el Evangelio a todas las naciones, más aceleramos la venida del Señor a la tierra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Si tú has llegado hasta este punto en la lectura, es porque tú eres un amante de la Biblia, por lo tanto, debes haber notado que el final de la Biblia concuerda con el final del libro de Cantares. La novia, ahora esposa, dice: apresúrate, amado. De forma similar, leemos al final del libro de Apocalipsis: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que lo desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 16, 17. La oración de la novia en estos días debe ser esa: ven pronto, Señor. En otras palabras, la oración de la Iglesia de los tiempos del fin, deberá ser algo más que una simple plegaria, deberá ser un apasionado clamor, un ardiente gemido. Ven, amado, apresúrate. Capítulo 40. El lugar santísimo. Nada de lo que este mundo te ofrece te satisfará. Como ya lo mencionamos al comienzo, para muchos estudiosos de la Biblia el libro de Cantares es llamado el lugar santísimo de la Biblia. Y como ya lo dije, personalmente también así lo considero. Siendo Cantares, un libro tan elevado en revelaciones sobre el amor en intimidad con el Dios Supremo. Porque fue entonces designado Salomón para ser la figura que simboliza a Cristo, el amado de la Iglesia. ¿No fue acaso Salomón quien terminó siendo arrastrado por sus muchas mujeres hacia la adoración de dioses falsos? ¿No fue Salomón quien terminó en el ocaso de su vida asumiendo que toda su existencia había sido desperdiciada buscando solo alimentar su vanidad? Como dijimos, Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, princesas egipcias, moabitas, amonitas, edomitas, hititas, sidonias y además tuvo 300 mujeres, con las que convivía sin haberse casado. Todo esto, él lo hizo en total desobediencia a Dios. Dios había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios, incitándolo a adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte, y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes: Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David, su padre. Primera de Reyes 11, 2, 8. Siendo que la vida de Salomón tuvo un final tan oscuro, ¿por qué el Señor lo usó como el protagonista de la historia de amor más sublime y extensa de todos los tiempos? Dios lo hizo para dejar bien en claro que el amor ágape de Dios nunca podrá ser comparado a la de lo que el mundo ofrece. La relación de Cristo con su amada es plenamente espiritual. Tal relación tiene que ver con un estado de plenitud absoluta. Tiene que ver con eternidad y perfección, cosas que esta vida no nos puede ofrecer jamás.
como una fuerte denuncia al capitalismo salvaje que experimentaron en su tercera gira por Estados Unidos, los Rolling Stones, con su exitoso hit, Satisfaction, describían cómo la generación de los años 60, vivía atormentada por la frustración que les provocaba buscar y buscar placer y nunca encontrarlo. Aunque lo intento, no puedo obtener satisfacción. Esta fue la pregunta que, en cierta etapa de su vida, el rey Salomón también se hizo. ¿Es esto todo lo que hay? Al fin de sus días, él escribió un libro muy diferente a Cantares, el libro Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés 1, 2, 3. Esa fue la conclusión a la que el rey llegó después de haber convertido su propia vida en un experimento que tuvo como fin encontrar el significado del placer que este mundo ofrece. Él quiso experimentar el Edén, pero sin Dios. El autor del libro más íntimo y sagrado de la Biblia, al final de su vida quiso compartir su frustrada experiencia. Ahora él proclamaba: no se confundan, así como yo me confundí. Lo he experimentado todo, y quiero compartir lo que he aprendido. Si había una persona en aquella época que tenía los recursos y la capacidad necesaria para hacer esa clase de experimento, ese era el rey Salomón. Él era el más sabio de todos. Era sumamente rico y poderoso, y poseía una singular mezcla de curiosidad intelectual, talento artístico, y vocación científica. Cualidades muy difíciles de encontrar juntas en un solo hombre. Y dio Dios a Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Primera de Reyes 4, 29. Y compuso 3000 proverbios, y sus poemas fueron 1005. También disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, y de los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera de Reyes 4, 32, 34. No había hombre en aquellos días que lo igualara, y él lo sabía. Fue por eso que decidió hacer uso de su formidable capacidad intelectual para entender por sí mismo el sentido de todas las cosas. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Eclesiastés 1, 13. Este no fue un trabajo que el monarca tomó a la ligera. Él se determinó a entender la vida en todos sus aspectos. Él trató de experimentar y conocer tanto como fuera posible, de tantas cosas como fuera posible. Salomón buscó conocer y probar todo lo existente debajo del cielo. Respecto a esto, podríamos preguntar: ¿qué hay de malo en eso? No, no hay pecado en eso. Claro que no. Su error radicó en que él todo lo hizo dándole la espalda a Dios, en su capacidad, ignorando al Creador de todo. Es aquí donde surge la pregunta clave: ¿qué tanto puede entender un hombre de la vida, sin tener la ayuda de Dios? ¿Sin tener revelación? De hecho, todo ese esfuerzo lo llevó a una total frustración. Ese fue el resultado que obtuvo el rey. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es una penosa vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, 14. Esto que aquí se denomina como algo penoso, también puede ser traducido como un mal negocio. Es un pésimo negocio invertir la vida en algo que de fábrica ya fue producido con dos propósitos nefastos: frustrarte y aburrirte. Salomón concluyó literalmente que su vida no fue otra cosa más que correr tras el viento, tratando de atraparlo. Imagínate, si mañana al despertar, sales a la puerta, y ves a tu vecino, corriendo de un lado a otro, como loco. Tú le preguntas: «Hey, ¿qué haces?». Y él te responde: «Me he propuesto atrapar el viento». ¿Tú lo imitarías? Claro que no. Tú sabes que eso es algo totalmente inútil e incoherente. Salomón concluyó que el hombre por sí mismo es incapaz de encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy yo en verdad? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuál es el significado de mi existencia en este planeta? ¿Hay vida en el más allá, o todo termina con la muerte? Si existe Dios, ¿cómo puedo conocerlo? Después de una larga e intensa labor intelectual, Salomón llegó a concluir que aunque la mente humana tiene la capacidad natural de hacer esas preguntas, nunca podrá por sí misma encontrar las respuestas. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede completarse. Eclesiastés 1, 15.
No solo vivimos una existencia muy enigmática, sino que hay cosas que Dios torció, que el hombre nunca podrá enderezar, y por más que nos esforcemos, esas cosas no solo que no cambiarán, sino que empeorarán. Hay cosas que Dios decretó que permanezcan torcidas hasta que Cristo regrese en gloria. Eso es parte de la maldición de Dios sobre este mundo caído. A pesar de saber estas cosas, Salomón no se dio por vencido. Y dediqué mi corazón a conocer y a obtener sabiduría y conocimiento, más que ningún otro antes que yo, y también dediqué tiempo a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Eclesiastés 1:17. Así como Salomón alguna vez dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ahora él está reconociendo que el principio de la necedad y la locura es vivir sin tener a Dios en cuenta. No fue el fracaso de su empresa lo que lo hizo sentir frustrado, sino su éxito. Ya que habiendo obtenido todo lo que el mundo puede ofrecer, él se seguía sintiendo insatisfecho y fracasado. Ni la sabiduría, ni la ciencia, ni el placer que el mundo ofrece pudieron darle propósito sustancial a su existencia. En la medida que aumentó el placer y la sabiduría, aumentó el vacío existencial y el estrés en su vida. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Eclesiastés 1:18. Mientras más entiendes, más te irritas por el fracaso. Perseguir placer y conocimiento, sin primero perseguir a Dios, te llevará a una experiencia de mucha frustración. Perseguir el placer y la sabiduría de este mundo, como un fin en sí mismo, pensando que de tal modo daremos sentido a nuestra existencia, creyendo que así viviremos plenos y felices, es completa necedad. El llamado del Señor a través de este poema es claro, contundente, y muy preciso. No hay más tiempo, los que no hayan experimentado el amor de Cristo en forma práctica e íntima, no estarán listos para reinar junto a Él en el milenio, para luego volver a casa, volver al hogar del Padre, por la eternidad. Hay una palabra que ardió en mi corazón durante todos estos meses mientras fui escribiendo el libro. Esa palabra es preparación. Tenemos que estar preparados para todo lo que ha de venir, y por sobre todas las cosas, tenemos que estar preparados para el que ha de venir. La palabra prepararse está compuesta por dos palabras, pre, y pararse. Estamos hablando de ponernos de pie de antemano. No puedo estar preparado para lo que viene, si no entiendo lo que viene. Estudiar todo lo referente a lo que sucederá en los tiempos del fin, es prepararnos de antemano, para estar de pie cuando Él venga. Hay una historia muy significativa al respecto en el Antiguo Testamento. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12:32. 200 entendidos en los tiempos, fueron suficientes. 200 que supieron dar prioridad a lo que debían hacer según el diseño establecido por Dios, y toda una nación fue afectada. Tengo plena certeza de algo. Si llegaste hasta aquí, es porque eres parte de un remanente que Dios ha escogido. Un remanente que en estos tiempos está despertando. Eres parte del pequeño grupo que Dios usará para afectar el entero mundo, trastornando la historia. Dios te está llamando a vivir un despertar en profundidad de intimidad con el amado. Él te está animando a pagar el precio que tengas que pagar. Él te quiere ayudar a elegir la mejor parte. Él te quiere enseñar a desarrollar un estilo de vida de intimidad en el secreto. De eso se trata tener el espíritu y la unción de los hijos de Isaacar. La característica que hacía que esta tribu fuera diferente, sobresaliendo sobre todos los demás, fue que ellos fueron entendidos en los tiempos. Ellos conocían pasado, presente y futuro. Jesús es el que era y fue. Jesús es el que está presente ahora en nosotros, y Jesús es el que vendrá por nosotros en su reino, en un futuro muy cercano. En la cruz, Cristo resolvió todas las miserias causadas por el pecado en tu vida. Él obtuvo victoria absoluta sobre el reino de la muerte, y te dio libertad. La fe en el que era, potenciará tu capacidad de experimentar al que es. Hoy podemos vivir la plenitud de su amor en la intimidad. El velo se rompió, tenemos acceso a sus cámaras secretas, al lugar santísimo. Hoy podemos vivir la plenitud de una vida en Cristo. Solo si vivimos en esa experiencia de plenitud hoy, podremos estar preparados para estar de pie cuando se manifieste el que ha de venir. Si tienes que viajar a un lugar donde es invierno, te prepararás para el frío. Llevarás la ropa y el calzado adecuado, ¿verdad? Espiritualmente tenemos que estar preparados para el que ha de venir. Es necesario crecer en la palabra, y vivirla diariamente. Es necesario empezar a respirarla.
La palabra debe ser nuestro principal alimento. Eso te va a posicionar para lo que viene, mejorando tu calidad de vida hoy. Solo los que saben claramente de dónde vienen, y hacia dónde van, son los que pueden vivir efectivamente el hoy. Claramente la Iglesia no está preparada para los tiempos del fin. Es por eso que el efecto de lo que hacemos no es contundente. No hay cambio genuino en la gente a la que le estamos predicando. Si eres padre, mi consejo es: prepara a tus hijos para lo que viene. El mejor futuro que le puedes dar a tus hijos no es una universidad, no es dinero, lo mejor es prepararlos para la hora que viene, para el nuevo día. Palabra, oración, adoración en intimidad. Solo de eso se trata. Si eres pastor, prepara a tu iglesia. Prepara a tu comunidad. Tú mismo vuélvete un mensaje vivo, vuélvete un reflejo de cómo prepararse para el que ha de venir. Si lo anhelas, Dios te dará entendimiento en los tiempos. Él te dará sabiduría y autoridad para que todos los que te rodean puedan ser despertados para la hora que viene. La religión nos vendió un evangelio mutilado. Es hora de proclamar y vivir el evangelio completo. Es hora de vivir la vida de Cristo en plenitud. El evangelio no es solamente lo que Cristo hizo, el evangelio eterno es lo que Cristo hizo, lo que Cristo está haciendo en esta generación, y por sobre todo, lo que Cristo hará en las empresas de los últimos tiempos. Prepárate. Entrénate en esto. No solo para lograr tu propia victoria, sino para que puedas desatar victoria en todos los que te rodean. El despertar de una entera nación puede comenzar a través de tu vida. Reflexión final. En estos tiempos de transición es imprescindible escuchar la voz de Dios. La Iglesia, la historia, el mundo, todos vivimos un tiempo de transición. En tiempos de abruptos cambios dispensacionales, es indispensable volvernos verticales, enfocando la mirada en el cielo. La Iglesia ya lo sabe, y sus líderes también. Todos sabemos que llegó el tiempo. ¿Por qué entonces actuamos como si no lo supiéramos? Dios, como siempre lo ha hecho, se ha guardado un remanente. Un remanente de personas que están siendo ungidas como precursores, que tienen la misión de despertar a la Iglesia llevándola al quebranto, y a la búsqueda en intimidad. Un remanente que tiene el objetivo de preparar a su amada para el gran despertar de almas que Dios desatará pronto sobre la tierra. Ya no hay vuelta atrás. La cuenta regresiva comenzó. Satanás y sus huestes de pecado tienen los días contados. Muchos hablan de una gran recesión económica en el mundo, y es lógico que suceda algo así. ¿Qué otra cosa habríamos de esperar después de tantos engaños y tan graves desaciertos en la política local y global? Estas cosas son las que turban el corazón de muchos, dentro y fuera de la Iglesia, pero ese no debería ser nuestro enfoque de oración, ya que el Señor nos garantizó que estaría con nosotros por siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás siempre conmigo a mi lado. Tu vara de buen pastor me protege y me infunde aliento. Siempre tendrás preparado un banquete para mí, en presencia de mis angustiadores. Tú me recibes como invitado tuyo, ungiendo con óleo perfumado mi cabeza. Mi copa estará rebosando de bendiciones. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmos 23, 4, 6. El estar pendiente de la cotización del dólar, y de todas esas cosas nos desenfoca de lo que es verdaderamente importante. La profecía bíblica. La revelación de Apocalipsis 17 ya está operando en plenitud. El ministerio de la gran ramera, quien es la que allana el camino para que comience a operar en forma global el anticristo, ya comenzó. Su objetivo puntual es propagar inmoralidad sexual en todos los ámbitos, asolando la moral de las nuevas generaciones, destruyendo el matrimonio, y persiguiendo a la Iglesia en nombre de la libertad y de los derechos humanos, con el fin de que el hombre pueda ser independiente y decidir por sí mismo. En poco tiempo más, este flagelo hará que cosas que hoy son ilegales, de la forma más impensada se vuelvan legales, y nada podremos hacer. El pecado alcanzará un grado de perversión jamás visto, tocando también a tu iglesia local. ¿Y cómo lo hará? Lo hará de una forma muy sutil, ya que la propuesta de las tinieblas para el mundo será un gobierno global que erradique la crisis económica, trayendo paz y generando una prosperidad jamás vista en el mundo. Muchos cristianos, por no estar correctamente avisados en los tiempos, creerán que esa es la bendición de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Esa prosperidad será permitida por Dios a modo de juicio.
Esa prosperidad implicará decir sí al gobierno del anticristo, quien disfrazado de una especie de Mesías Salvador, permitirá que quede claramente evidenciado lo que ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Si como iglesia no abordamos esta transición con el discernimiento correcto, terminaremos predicando que tal prosperidad es el favor de Dios, cuando la verdad es que esto será un juicio de Dios para desnudar nuestro corazón. Dios usará a la gran ramera para establecer el principio que Pablo le soltó a su discípulo, Timoteo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y son traspasados por muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Como cuerpo, como iglesia hoy debemos adoptar de inmediato una postura absolutamente vertical, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, y ser guiados, no por estrategias humanas, sino por la voz del Espíritu. El reto que enfrentaremos en estos tiempos, no lo podremos resolver con destrezas ganadas en experiencias anteriores. El único antídoto para vencer, será uno: la intimidad con el amado. Es con esta revelación en mente que me propuse develar y compartir todos estos códigos de reino ocultos en el libro de Cantares, que el Señor guardó celosamente para este tiempo en especial. El Señor se ha propuesto desmantelar el poder del liderazgo actual, para que el único poder que reine en la iglesia sea el suyo. Dios está usando nuestras fallas pasadas para despertar en nosotros dependencia absoluta de Él. Dios tiene un plan concreto y contundente para los que quieran evadir el gobierno del anticristo. Jesús levantará una iglesia precursora que preparará el camino para la manifestación del reino en la tierra. Esa es una realidad apremiante. Así como Jesús tiene su ministerio precursor, Satanás tiene el suyo. El suyo es el ministerio de la gran ramera, quien por todos los medios buscará cambiar el estándar moral de la generación alfa de este tiempo. Su plan es adoctrinar las mentes de nuestros niños y de los adolescentes, dándoles a beber del vino de la fornicación y la inmoralidad sexual. Lo que hoy nos horroriza, en unos pocos años será su estándar de vida. En este mismo instante se está librando sobre nuestras cabezas una batalla cósmica por la generación Z y también por los alfa. En otras palabras, la guerra es por las almas de nuestros hijos y nietos, incluso por los que están por nacer. La propuesta de Dios va más allá de salvarlos de la homosexualidad, de las drogas, o del suicidio. Nuestro desafío es salvarlos del más tóxico de los vinos, el cual los llevará a creer que la solución para sus vidas será alistarse en las tropas del anticristo para pelear contra la iglesia y contra Israel. Todos aquellos que no vivan literalmente bajo la unción del Espíritu Santo, tal como la iglesia del libro de los Hechos, serán presa fácil de esa mentalidad, antifamilia, anti-iglesia, antisemita, y por sobre todo anticristo. Es el momento de alcanzarlos y discipularlos. No podemos esperar más. La precursora de Satanás no pierde el tiempo. Actúa rápido e imperceptible. Su trabajo es efectivo. Ella no pierde un minuto. Lo más atroz de todo es que mientras ella despliega sus obras de implacable maldad, nosotros seguimos felices aplaudiendo testimonios de prosperidad. Llegaron los días en que las profecías bíblicas dejaron de ser el futuro. Las profecías de la Biblia dejaron de ser profecías, son nuestro presente. La revelación del apóstol Juan en Patmos, que por 2000 años fue el futuro, es lo que estamos viviendo hoy. El sistema del mundo utilizará todo tipo de distracciones, incluso dentro de la iglesia, para que no se nos revelen estas cosas. Es imprescindible que la iglesia cambie su formato, sea reevangelizada, y adopte un estilo de vida intercesora, radicalmente vertical, y sincronizada con las cargas que gobiernan el corazón de Cristo en estos días. Dios no tiene ningún interés en que tu iglesia local crezca como una organización social y humanitaria. Dios no tiene interés en grandes edificios. Lo que Dios espera de su amada iglesia en estos días, es que desarrolle una conciencia santa y humilde, con una clara visión profética enfocada en un único objetivo: salvar tantas almas de esta generación, como sea posible. Todo lo que hoy estemos transmitiendo a nuestros discípulos, formará la generación del mañana. Más que lo que pueda hacer el anticristo, me preocupa lo que la iglesia haga por los chicos y las chicas hoy. El proceso de adoctrinamiento del anticristo ya está en marcha, pronto te verás frente a un gran dilema. ¿Te pones o no te pones la marca de la bestia? En pocos años esa será la norma. ¿Quieres comprar? ¿Quieres vender? ¿Quieres seguir siendo parte del sistema de consumo?
Necesitarás la marca en tu mano o en tu frente, de otro modo quedarás fuera. Por su infinita gracia, hoy Dios nos está dando un ultimátum. Salgan de la turbación. Dejen de mirar lo que pasa a su alrededor. Dejen de escuchar las mentiras que el mundo dice, levanten su mirada al cielo y mírenme a mí. Yo sigo siendo Dios. Yo sigo estando en el trono. Yo sigo teniendo el control absoluto de todas las cosas. Nada se escapa de mis manos. La tarea que como iglesia tenemos por delante no es una tarea fácil, tendremos que discipular a los más quebrantados de la historia. ¿Estás preparando a tus hijos para eso? ¿Tu vida es lo bastante íntegra como para ser de inspiración para ellos? ¿Somos dignos de ser imitados? Dios sabe bien que estamos muy lejos de eso, así como sabía también que sus 12, en aquel aposento alto también lo estaban. Aún así, Él no se desilusionó en aquel momento, no renunció, ni renunciará tampoco hoy. Jesús no depende de nuestra capacidad, Él solo toma en cuenta la suya. Él es el Todopoderoso, a nosotros solo nos compete dejarnos usar, y obedecerlo. Llegó el tiempo de apropiarnos del poder de la sangre de Cristo, y renunciar a las tentaciones del mundo. Los escogidos de Cristo del final de la era no serán personas moralmente correctas, Él reclutará obreros de entre la gente más quebrantada, de lo más vil y menospreciado de la sociedad. Él los restaurará y los ungirá, haciendo que todo tipo de señales y milagros los sigan. Dios restaurará personas de las situaciones más escandalosas, y con ellos dará un espectáculo frente a las potestades y principados de las tinieblas, avergonzándolos frente a los habitantes de todo el universo. Dios solo te usará si asumes tu impotencia y tu debilidad. Debes creer eso. Dios se manifestará en la iglesia de estos días portando una enorme bandera de misericordia hacia el alma perdida. Por eso ten cuidado, ese que tú cancelas hoy, puede ser el que Dios ya escogió para mañana. El rey puso su mirada en una muchacha a la cual nadie miraba. Sus hermanos la despreciaban y la maltrataban, vivía trabajando de sol a sol a la intemperie. Su piel estaba tan curtida y negra, que a nadie se le podría haber ocurrido pensar que debajo de esa cobertura se escondía alguna belleza. Aunque nadie lo ve, Dios siempre lo ve. Él te está viendo a ti, y me está viendo a mí. Aunque parezca una locura, es así como funciona su gracia. Dios puede elegir personas mucho mejores que tú y que yo, pero sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere dejar establecido un antecedente una vez más. Que suya y solamente suya es la gloria. El Señor se dispuso en estos días a erradicar de raíz un cáncer llamado religiosidad. Desde que la religión se infiltró en la iglesia se establecieron jerarquías. Bajo el concepto religioso solo hablamos desde arriba hacia abajo. Sin embargo, ¿sabías que en el mar de cristal hay un solo nivel? En esa dimensión todos saben perfectamente que si estás ahí es por gracia. Imagínate un mundo sin egocentrismo, sin avaricia, sin envidia. Un mundo donde sus habitantes solo anhelan el bienestar del prójimo, ya que en ese mundo reina un solo principio. El amor ágape, el amor puro de Dios. Aunque Dios nunca dejó de hacerlo, hoy especialmente, nos llama a la intimidad. Es solo ahí donde se nos pueden revelar con claridad todas estas cosas. Hemos intentado hacerlo a través de tantos métodos, usando todo tipo de estrategias motivadoras, dejando la oración como el último recurso, cuando la verdad es que la oración nunca dejó de ser el único recurso que tenemos. Todo el interés de Dios está puesto en que la novia esté lista y ataviada. Dios quiere ver a sus hijos e hijas profetizar, visionando lo que Él ve, y soñando lo que Él sueña. No se trata de tus planes intrascendentes, no se trata de buscar placer en esta corta vida, no se trata de alcanzar tus insignificantes sueños, se trata de la restauración de un diseño perfecto creado por Él. Se trata de un sublime pacto de amor dotado de toda hermosura, que Dios creó y el hombre por su necedad rompió. La entera Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se refiere a otra cosa más que a esa fascinante historia de amor. Cantares fue guardado cuidadosamente con un único objetivo: hacer que el primer mandamiento esté en el lugar que le corresponde estar. El primero. Cantar de los Cantares es la célebre poesía que se propone hacer que el amor de Cristo se establezca en tu corazón como un sello para vida eterna. Amémonos, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7, 8. Cantares nos capacita para orar como el Señor nos enseñó a orar hace 2000 años, en el Sermón del Monte. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mateo 6, 10.
Cantar de los Cantares nos faculta para clamar como la iglesia de Apocalipsis clama. Ven Señor Jesús. Cantares levanta una iglesia llena del espíritu que despierta a celos a Israel. El evangelio completo está plasmado en los 8 capítulos de Cantares. Mi humilde intento al escudriñar este libro no fue otro más que despertar en tu corazón un fuerte anhelo por amar lo que él ama. Solo de eso se trató. Amén.